Ahora estamos en comunicación con Rodolfo Comte. ¿Cómo estás, Rodolfo? Escritor fantasma, alias Casper. ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo andás? Bien, ¿y Bien. vos bien? No, estoy trabajando, así que estoy trabajando en un libro para un cliente muy especial y lleva mucho tiempo. ¿Y qué clase de cliente? Es maravilloso. Un emprendedor profesional, millonario, una persona encantadora. Así que es el ideal de los clientes que puede tener un escritor fantasma, ¿no? Sí, yo estoy en las listas de postulación de escritoras fantasmas, ¿sí? Claro, porque nosotros formamos un grupo de escritores fantasmas con certificado de discapacidad. Sí, Ese es el núcleo. Ya es internacional porque hay colegas de otros países. El requisito indispensable para formar parte de ese grupo es tener el certificado único de discapacidad de cada país, porque aparte tiene vigencia internacional. Hay distintas patologías que tienen nuestros colegas y para subsanarla vamos a necesitar el auxilio, la colaboración, la asistencia, la tutoría de escritores y periodistas que no tengan discapacidad, que suplen las que tenemos nosotros. Por ejemplo, yo soy sordo. claro. En este momento me puedo comunicar con vos porque tengo unos audífonos suizos de muy alta calidad que permiten por Bluetooth comunicarme telefónicamente, pero no puedo atender una llamada con un teléfono ni de línea ni incluso del celular. Si yo apoyo el celular en la oreja no puedo hablar, aún con los audífonos puestos. Claro, Entonces, es una tecnología, digamos, especial. sí, muy especial, muy cara, que suple en gran parte la incapacidad que tengo de escuchar y de comprender las dos cosas. Ayer hice una entrevista vía Zoom y yo trataba de descifrar lo que me decía la persona, hablaba muy rápido y me perdí el 50%. Recién estaba leyendo la grabación y había muchas cosas que ni siquiera las había escuchado. Pero más allá del grupo nuestro de escritores fantasmas, esta es una profesión que tiene un potencial ilimitado. Es uno de los pocos oficios que tienen una cantidad ilimitada de clientes. Claro, y además la posibilidad de brindar trabajo. Sí, aparte, no solo conseguís un trabajo, sino que el trabajo está muy bien pago y aparte es divertidísimo. Yo, por ejemplo, me paso horas con este libro y no es un trabajo, es un disfrute. Claro. Lo que tenés que hacer es adquirir las cualidades para conseguir clientes, concretar acuerdos básicos, firmar contratos de confidencialidad y después escribir el contenido que te pida. Claro, Ahora en esta sí. época estamos hablando de contenidos, no necesariamente tiene que ser un libro, porque el derrotero de distintas series, películas, documentales que están triunfando en las plataformas de streaming. Hay algunas que comenzaron como un webtoon, que es un cómic que se lee cuadrícula por cuadrícula en el celular
es un proyecto desarrollado en Corea del Sur, y el gobierno de Corea del Sur invierte millones de dólares para que se difunda ese formato en todo el mundo. Después también tenés el podcast. Acá en el mundo de habla hispana todavía no está muy desarrollado, pero en el mundo anglosajón sí. Entonces, alguien empieza con un podcast, después se convierte en un documental, se transforma en una serie o en una nota periodística y se van adaptando a los distintos formatos. Claro. Por eso los gerentes de las grandes cadenas de televisión o de las cadenas o de los servicios de streaming dicen que ellos están en la generación de contenidos, no específicamente ni de películas, ni de televisión, ni nada, porque se consumen los contenidos de distintas plataformas. Sí, plataformas, pero aparte de un formato, porque tenés cómic, tenés webtoon, tenés audio libro, tenés podcast, documental, docuficción, serie limitada, película, y se adapta todo. Sí, tenés un mercado muy grande de trabajo, porque... Sí, lo más importante es saber firmar buenos contratos cuando llega el momento de concretar la venta. Hay que estipular muy bien. Yo sugiero que se asesoren con profesionales del máximo nivel. No recurrir al abogado conocido o el primo, el pariente, porque hay abogados por todos lados. Claro. Florecen más que la margarita en el campo, los abogados. Hay abogados por en todos lados. Incluso vos das capacitaciones. De hecho, yo concurrí a una. Sí, porque la mayoría de, yo que sé, el 99, no, el 100% en este momento de los cursos de escritura están destinados a la escritura creativa, que fomentan la creatividad de los escritores. Me parece fantástico. Los escritores fantasmas cobramos por escribir. No nos detenemos en pensar si esto se te viene una obra maestra o no. Lo único que estás pensando es en cuánto vas a cobrar. Es otra perspectiva. Claro. El 99% de los escritores fantasmas trabajan para editoriales. Son contratados por editoriales que cuando encuentran una figura, recuerdo el caso cuando fue elegido Bergoglio como el Papa Francisco, que hubo una carrera contra reloj para sacar libros sobre el Papa. Quién era Bergoglio, porque era desconocido en todo el mundo, incluso en Argentina. Claro. Rodolfo, te habla Augusto, Sí. ¿Cómo andás? Te quería preguntar exactamente, para que los oyentes también, si bien lo dijiste muy bien y esto de los talleres son muy buenos y que el trabajo que allí brindás, ¿a qué se dedica exactamente el escritor fantasma? Para que los oyentes también tengan en claro. Mira, hay una definición limitada y una definición amplia. La definición limitada es alguien que escribe para un cliente y su acción queda sepultada en la sombra, que nadie se entera. Claro. Esa es la limitada. Ahora, hay otra más amplia, que es la que más se da también,
aparece un autor con el título del libro, y a veces sale con Juan Pérez o James Dow, entonces con letra más chica. Eso significa que lo escribieron entre dos personas, una que puede ser figura, porque una figura o una persona conocida arrastra más lectores, más ventas, más visualizaciones que una desconocida. Claro. Es exactamente lo mismo que está pasando con las figuras políticas. ¿Te acordás cuando Menem prácticamente inauguró la colocación de gobernadores en base a su conocimiento previo? Palito Ortega, Reutemann, Scioli, porque ya tenés el 70% del trabajo hecho. Ya son conocidos y no tenés que posicionarlo. Claro, como marca, digamos. Claro, ahora se aparece, ayer creo que fue ayer que Patricia Bullrich presentó al candidato a la vicepresidencia, Grindetti, que es un intendente, no sé, de Lanús. Sí. Hay gente que lo conoce y el 99% de los argentinos creo que no lo conocen. Claro, lo conocen los de Zona Sur, por ahí específicamente el partido de Avellaneda, pero... Claro, y los escritores fantasmas escribimos muchos libros para políticos. Yo te diría que casi el 100% de los libros de políticos lo escriben fantasmas. Si no se sabe en un momento, después con el tiempo se va apareciendo la figura del escritor fantasma o la escritora fantasma, no sé. Claro, sí, lo que puedo hacer. Y por ejemplo, ¿se usan muchos seudónimos a la hora de escribir? O sea, ¿siempre son esas personas, digamos, con nombre propio, o también hay algo de seudónimo y hay algo también de un poco de, como bien dijiste anteriormente, de personaje? Digo personaje en contraposición quizás a persona, ¿no? De carne y hueso, que de alguna manera, que quien pienso o imagino te dice, escribime tal cosa, pero no digas mi nombre, o algo así, por ejemplo. Sí, nosotros firmamos contrato de confidencialidad. En todos los casos que lo pida el cliente, donde se estipula cuál va a ser la obra, los términos económicos, los plazos de entrega, el tipo de obra que va a ser, y por ejemplo si hay participación en regalías o no. Pero cada caso es particular. Yo, por ejemplo, tengo la costumbre de ir a buscar clientes. En mi casa es muy atípica porque llevo 23 años en esto, y cosas que para otras personas resultan anormales, y me pregunto, papá, ¿este libro lo escribiste vos? Ajá, claro. Ya medio duda. Ese no. O mi señora está mirando televisión y me dice, mira, está tu cliente ahí, mandarle un WhatsApp que tiene la corbata torcida. Entonces yo le mando a decirle que diga algo más interesante. Son cosas habituales. Ya después te acostumbras tanto que lo consideran normal. Es tu cotidianeidad, digamos, eso. Claro, y aparte que yo me rodeo con fantasmas de todo el mundo. Conozco fantasmas, mira, de Estados Unidos un montón, de Canadá, de Australia, de Reino Unido, de Alemania, de Kenia, de Sudáfrica, de Zimbabue, de la India,
de Kenia. De todos lados. Y Sí, porque formamos redes, ¿viste? Y aparte nos intercambiamos información, nos consultamos. Yo, por ejemplo, en un grupo de escritores de Fantasma Internacional, conté la historia de un cliente mío que se murió cuando faltaban un capítulo para terminar el libro. Entonces, varios, sobre todo el mundo anglosajón, me explicaron que ellos contemplan la cláusula de muerte. No es un tema tabú en el mundo anglosajón hablar de la muerte. Claro, entonces sí. se estipula que si el cliente se muere en el transcurso de el trabajo que tiene el escritor o la escritora fantasma, le tiene que pagar igual. claro, Lo paga, es decir, o al menos lo que ya está pagado. un capítulo. Mira, Guillermo Shavelson, que es un editor, agente literario, uno de los más importantes de habla hispana, que reside en Barcelona, que sacó un libro hace poco y tiene un blog que es muy interesante para leer. Dice que acá en la Argentina, por ejemplo, la obra de muchos autores desaparece porque no están estipulados los derechos a quien se los ceden. Claro, y ahí se pierde. En cambio, en Estados Unidos, ya los escritores conocidos asientan a quien le ceden los derechos. Claro. Y no hay problema. Acá murió María Kodama y viste que hay un problema Sí. Con las sobrinas. que el sobrino, la sobrina, después parece un pariente lejano, dice yo también tengo derecho, ¿viste? Y mientras sucede eso, no se puede evitar nada de Borges y se pierde, y si vos perdés tus 15 minutos de fama, lo tenés que seguir retroalimentando permanentemente porque si no, te fumás. Claro, y sí, además de lo de María Kodama, ella había dicho que no tenía familia, el abogado. Claro, y ahí ¿qué pasa? ¿Por qué no se estipuló quién tenía los derechos? Mira, hay un documental muy interesante que dura 3 horas y media sobre todo la génesis de Viernes 13. Qué bueno. Las películas de Jason. Comenzó como una película independiente en finales del siglo XX, cuando el cine todavía se hacía en film y con película, había que revelarlo y costaba carísimo. Entonces había presupuestos independientes, pero que necesitaban mucho dinero. No es tan fácil como ahora que con un celular puedes filmar en 4K o 8K. Se filmó esa película pensando que sería un cine de lo que se llamaba cine de explotación. No sé si recuerdan que partes de New York como Times Square en la década del 70 daban películas para adultos, era un barrio marginal, ahora es una zona turística, pero en aquella época era peligrosa. Bueno, se estrenó esa película que Viernes 13 que pensaba que iban a ver cierta cantidad de personas y resultó un éxito impensable y una franquicia que recaudó más de 1.500, 1.800 millones de dólares. Ahora, como se hizo el cine independiente, no se estipularon bien los derechos, el personaje fue mutando, porque en la primera no aparece, sino que aparece la madre como la asesina,
Después terminó con la máscara de hockey. De hockey sobre hielo, ¿no? Claro. Bueno, ahora Jason Blum quiere hacer películas para streaming y no puede. Porque era cine independiente. Claro, porque los derechos están fraccionados, porque el personaje fue mutando con distintos productores, distintos guionistas a través del tiempo. Pero sí pueden hacer una serie de televisión. Claro, según la legislación. Claro, y no sé si vos viste que hay películas que aparecen en Netflix y después desaparecen. Sí. Amazon Prime tiene el mismo problema. Yo tengo casi todas las plataformas que hay en Argentina, porque una de las cosas que tenemos que tener los fantasmas es saber qué producto le podés ofrecer al cliente. Tal cual. Sí. Podés hacer lo que se llama en Hollywood una propuesta especulativa, un guión especulativo, por ejemplo. A vos te gusta una serie, vos podés escribir un guión de un capítulo de esa serie, se lo mandás a los productores y los productores lo toman muy en cuenta y lo hacen leer. Si gusta eso, lo compran, te compran los derechos. Y la mayoría de los showrunners, los más exitosos, empezaron con esos guiones, se llaman guiones especulativos. ¿Qué significa? Que no te lo pidieron ellos que vos lo escribieras, sino que vos lo ofreciste ya escrito. Claro. Y esto, te consulto, Rodolfo, ¿y esto que vos decís si gusta o no, qué es? ¿A modo de jurado, de personas, digamos, que lo eligen? ¿Cómo sería? Mirá, la variación es infinita. Yo qué sé, La Ley y el Orden, Unidad de Víctimas Especiales. Buenísima serie, Muy me buena, encanta. sí, muy buena serie. La veo. Una serie que tiene 22 años. 24. Bueno, 24, más todavía. Entonces, vos ya conocés los personajes, estás al tanto de cómo evolucionaron, entonces se te ocurre la idea de un capítulo y lo escribís. Y se lo mandás al productor y decís que es un guión especulativo. Propio, ¿no? Y ellos te lo leen. Y si les gusta, te lo compran, sin problema. Incluso te lo pueden comprar y hacer modificaciones. Pero eso es lo normal. Hay mucha diferencia entre la obra escrita y la obra adaptada a televisión, claro, o streaming. Claro, Después, sí, hay muchas adaptaciones, ¿sí? El cuento de la criada, muy por bueno. ejemplo. El cuento de la criada se filmó una película ya por los 70 o los 80, que en 1 hora y media contaba toda la historia. Y ya van, creo que 3 temporadas, 10 capítulos por temporada, son 30 horas. Y como es un suceso, después va a salir la prima de la criada, después sí, el hijo de la criada, el gato de la criada. Sí, como las de Pablo Escobar y el sobreviviendo a Pablo Escobar y las etcétera. Mujeres de Pablo Escobar. Sí, yo estaba atrás de Pablo Escobar. Hay una franquicia muy exitosa en Hollywood que se llama Alien, el octavo pasajero, que acá sí, se llamó así. Bueno, yo cuando a veces doy capacitaciones, conferencias, charlas, le digo que salieron libros de cómo se hizo Alien, sobre los dibujos que inspiraron las escenografías, y
E incluso hace más o menos 3 años salió las memorias del gato de Alien. ¿Verdad que había un gato? Sí. Bueno, salió el libro del gato de Alien y hubo gente que lo compró. Claro, así son las franquicias. Claro. Cuando es éxito es totalmente. Así que, Rodolfo, súper interesante todo lo que nos contás y muy bueno. Compartimos con la audiencia y bueno, cada novedad que tengas respecto de la asociación que le va a dar trabajo a tantos escritores fantasmas, la verdad que tenés las puertas de la radio abiertas para contarnos, ¿sí? Les sugiero que sean fantasmas porque no necesitan inversión y pueden ganar mucho dinero. Sí, yo de hecho ya lo soy, pero en la parte académica. Yo les puedo decir, los 3 últimos contratos que conozco de colegas muy cercanas que viven en la Argentina, yo firmé por $4.280, una amiga $4.500 y otra 4.900 euros, que servían unos $5.200, $5.300. Así que, sí. Pero somos baratísimos, regalados, porque en Estados Unidos es más caro. Los escritores fantasmas del Canadá tienen una tarifa mínima de $40.000 canadienses por un libro de memoria de 200 páginas, que serían $32.000 de Estados Unidos. Claro. Claro, es otro bueno, importe. Arrancaste diciendo esta entrevista que le estabas justamente a un empresario importante, así que claro, también un millonario. Hay que saber a quién venderle claro. los servicios. El que le escribió la memoria a Harry cobró $1 millón. Así sí, que... genial, ¿no? Así que, bueno, Rodolfo, te agradecemos muchísimo. No, muchas gracias a ustedes. Les mando un saludo a toda la audiencia. Gracias, bueno, un gran Rodolfo. saludo. Un abrazo enorme.